Antes de darle la palabra a la gente del Banco Patagonia y agradecerles por hacer esto posible, simplemente introducirles el tema. Lo que vengo a contarles hoy, y en verdad es más un intercambio, la idea es hacer una presentación en donde podamos hacer un recorrido general para generar algunos disparadores y algunas reflexiones vinculados con este tema, que tiene que ver desafíos estratégicos de las empresas agropecuarias, reinterpretando mi negocio. Entonces, desde ese lugar les voy a compartir algunas investigaciones, algunas cosas que estoy viendo, y en función de eso me interesa tener un espacio al cierre de intercambio. Con lo cual, el pedido que les voy a hacer es que puedan ir, tomando nota de algunas inquietudes, algunas preguntas, para después al final que ustedes puedan no solamente preguntar, y si alguno quiere hacer algún comentario o compartir alguna experiencia, también lo puedan hacer. La idea es estar cerrando a las 9:30 de la mañana, ¿sí? Y voy a tratar de respetar los tiempos en ese sentido. Bueno, dicho esto, nos acompaña Ignacio Frigerio, del Banco Patagonia. Ignacio, ¿querés dar una bienvenida? Sí, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. La verdad que para nosotros es un placer estar teniendo nuestro sexto webinar o charla orientada a los agronegocios. Ya hablamos de clima, hablamos de negocios, hablamos de clima, de contexto internacional, hablamos de ventas digitales, y hoy un poco más estamos a ver cómo reinterpretamos este negocio. Así que la verdad que estamos muy contentos con las dinámicas que se van dando. Te agradecemos mucho, Hernán, porque la verdad que sos un gran soporte para nosotros para esto, así que eso está buenísimo. Y la idea de los webinars es siempre estar brindando algo de valor, o sea, algo que haga de las empresas, de los emprendimientos, en este caso agropecuarios, sobre todo más sustentables, y que sean más rentables, ¿no? En definitiva, que es lo que creo que es lo que todos estamos buscando. Así que sin duda creo que lo vamos a disfrutar mucho. Gracias, Hernán, nuevamente, y gracias a todos por asistir, y bueno, arranque. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, entonces me voy a presentar. Muchos de ustedes me conocen. Mi nombre es Hernán Satorre, soy esposo de Anita, mi mujer, padre de 3 hijos. Hace 4 años, un poquito más, que me mudé a Trenquelauquen, el lugar donde actualmente estoy viviendo. Desarrollo mi actividad profesional con empresas del sector agropecuario. Soy licenciado en Economía como estudio de base, con una especialización en gestión de proyectos. Soy facilitador profesional senior, coach, consultor y asesor en temas empresariales, y también asesor del CREA Herrera Vegas Peguajo. Dicho esto, vamos a entrar en la presentación. Antes de eso, lo que me interesa que todos sepan y aclararlo es que lo que van a escuchar hoy es una interpretación de la realidad, que tiene que ver con mi interpretación, ¿sí? No es que lo que les voy a decir las cosas son de esa manera, sino que son cómo las percibo, cómo las interpreto. Esa imagen que ustedes ven ahí, ¿qué ven en esa imagen, por ejemplo? ¿Qué ven en la imagen que está ahí, en pantalla? Sapo. Un sapo. Bien. O un caballo. O un caballo. Entonces, hay gente que frente a la misma imagen puede ver un sapo y hay gente que puede ver un caballo. ¿Hay alguien que no vea el caballo? Para ver el caballo tienen que girar la cabeza. Claro. Giren la cabeza y van a poder ver el caballo. Entonces, lo que digo es, la realidad es una sola, la interpretación de esa realidad es múltiple. Yo lo que les voy a compartir es una interpretación. Y voy a partir de la base que todo conocimiento humano toma la forma de interpretación. O sea, yo no vengo a hablarle de cómo son las cosas, sino que vengo a hablarlo de cómo las interpreto. Y les doy a ustedes la libertad de acompañar o no esa interpretación. Y quedará en ustedes tomar lo que les sirva o soltar aquello que consideren que no les sirve. Bien, dicho esto, en función de lo que les comparta hoy, va a ser responsabilidad de cada uno de ustedes discernir sobre cuáles de los cambios que voy a presentar son coyunturales, que responden a una moda, que son temporales, y cuáles son estructurales y de fondo. Y definir una estrategia para adaptar o transformar sus modelos de negocios y para dar continuidad y potenciar
ese modelo de negocio y esa empresa en la nueva realidad que les voy a introducir hoy. Antes de eso, antes de hablar de un poco de las tendencias, lo que necesitamos es distinguir dos fenómenos que a veces generan cierta confusión, que son los objetivos y la estrategia. Los objetivos está claro, muchos empresarios tienen la distinción objetivos. Ahora, cuando hablamos de estrategia, y si yo le preguntase a ustedes, ¿cuál es tu estrategia? Ahí empiezan las dificultades. Ahí es donde ustedes empiezan a reflexionar y dicen, bueno, pero ¿a qué te referís con la estrategia? O sea, ¿cuál es mi estrategia? Bueno, te muestro mi plan estratégico. Dije, no quiero que me muestres tu plan estratégico. Quiero que me digas cuál es tu estrategia. Y ahí es donde nosotros vamos a profundizar el análisis, no tanto en los objetivos. ¿Los objetivos es importante saberlos? Sí, por supuesto. Hay un cuento, Alicia en el País de las Maravillas, que lo tuve que ver como 5 o 6 veces cuando volvieron a nacer cada uno de mis hijos, que en un momento dado Alicia se encuentra, estaba siguiendo el camino dorado y se encuentra en una bifurcación, ¿no? Se abren el camino para distintos lugares. Y debajo de un árbol, Alicia se pone a llorar y empieza a aparecer el gato, que era invisible, con la sonrisa, y empieza a aparecer y tienen una conversación similar a esta que les voy a presentar. Alicia dice, solo quiero saber qué camino debo tomar. Y el gato le responde, pues depende a dónde quieras ir. Alicia dice, no sé a dónde quiero ir. Entonces el gato le responde, entonces no importa el camino que elijas. Entonces, lo que les trato de transmitir con esto es la importancia de tener un norte definido, ¿sí? De tener un objetivo definido. ¿Es vital, es esencial tener un objetivo? Sí. La revista Fortune definió hace 2 años que únicamente el 85% de las empresas trabajan en pos de sus objetivos, y que uno de los principales factores de fracaso en las empresas es no tener los objetivos claros y definidos. Entonces, claramente es importante los objetivos, y yo no voy a decir que no es así. Lo que vengo a traer es otro concepto complementario que tiene que ver con la estrategia, que eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, sin descuidar los objetivos, nos vamos a sumergir en la estrategia. ¿Y cómo solemos proyectar los objetivos? Bueno, naturalmente, para proyectar un objetivo, por ejemplo, a mí me toca hablar con un productor y decir, bueno, contame cómo te visualizás dentro de los próximos 3 años. Lo que hace naturalmente el empresario es, mira para atrás un poco el recorrido que ha hecho, se para en el presente de dónde está hoy y desde ese pasado, presente, proyecta el futuro, como si fuese algo lineal. Como dice, bueno, mira, hace 5 años tenía 10 vacas, hoy tengo 15, así que dentro de 5 años voy a tener 20. Hace como una proyección lineal, y eso es natural. Ahora, ¿eso sirve? Sí, puede servir. El desafío es que el pasado no contamine la visión de futuro. ¿Está bueno tener pasado? Sí, por supuesto que está bueno tener pasado, porque es lo que te llevó al presente, pero que el pasado no te tenga. Entonces, que vos puedas proyectar un futuro, ¿sí? De dónde querés posicionar la empresa, y en función de ese futuro ver qué estructura y qué empresa tenés que ser para alcanzar ese futuro que vos te propusiste como empresa. Entonces, para resumir el tema de los objetivos, tener objetivos es esencial, pero lo realmente importante es tener una buena estrategia. Entonces esto nos abre el camino de decir, bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de estrategia? Y para eso voy a hacer algunas distinciones. Primero, para entender la estrategia tenemos que poder diferenciar 4 elementos distintos. Diferenciar lo que es la empresa, por ejemplo, una empresa puede ser una empresa agropecuaria, ¿sí? Que hace agricultura, hace ganadería, hace alguna actividad. Eso es una empresa. Después tengo el negocio. El negocio es la ocupación, la actividad o el trabajo que se realiza para obtener un beneficio. Está directamente relacionado a un beneficio. Si no tengo un beneficio, no es un negocio, es otra cosa, es una actividad, pero no es un negocio. El negocio, de alguna manera, tiene en el fondo el concepto de ganancia, ¿sí? De beneficio. Entonces, por ejemplo,
el negocio puede ser una operación comercial de venta de mercadería. Por ejemplo, vendo soja, vendo commodities, vendo carne, vendo leche. Ese es mi negocio. Mi negocio es producir commodities y venderlos, ¿sí? Ese es mi negocio. Ahora, después está el modelo de negocio. Que el modelo de negocio es la forma particular que tiene la empresa de crear valor. Dice, a mí a veces me pasa que le digo, bueno, ¿cuál es tu modelo de negocio? Dice, bueno, yo produzco soja. Dice, no, ese es tu negocio. ¿Cuál es tu modelo de negocio? Porque si no podemos pensar que yo que hago soja tengo el mismo modelo de negocio que otra persona que hace soja. Y eso no es verdad. Seguramente cada empresa tiene un modelo de negocio distinto. Entonces, mi modelo de negocio puede ser un modelo de negocio apalancado. Es decir, yo tomo capital de terceros, tomo crédito para de alguna manera apalancar mi negocio. Y ese es mi modelo de negocio. Crezco en función del capital de terceros. Otro modelo de negocio puede ser, yo le doy mucha bola a la eficiencia productiva o le doy mucha bola al margen de ventas. Y mi modelo de negocio está basado en un margen de ventas. ¿Sí? O mi modelo de negocio está basado en una rotación, en una alta rotación del capital. Por ejemplo, un kiosco. Por ejemplo, puede ser un feedlot. O por ejemplo, puede ser la producción de leche, en donde yo soy un price taker, soy un tomador de precio de las usinas de leche, lácteas, que me ofrecen un precio y mi margen está definido por la eficiencia de mis costos, dado el techo que tengo, que es el precio que me ofrece el mercado. Entonces, el modelo de negocio, que es la forma particular en la cual yo creo valor, es lo que yo tengo que identificar. Hay empresas que su modelo de negocio se basa en el relacionamiento y el posicionamiento, que su modelo de negocio se basa en la red de relaciones y no tanto en su eficiencia productiva. No son los mejores produciendo, pero tienen los contactos que le permiten potenciar y hacer crecer su negocio. O han logrado cultivar las relaciones que le permiten crecer su negocio. Entonces, estos tres conceptos son distintos. Y ahora aparece el cuarto, que poco se habla en la bibliografía, y cuando se habla, en muchos casos se habla mal, se confunden conceptos, que es la estrategia. Y la estrategia la voy a definir, que esto es una definición personal, como la lógica detrás de las acciones. Es decir, la estrategia, desde mi punto de vista, que es una interpretación, es aquello que antes de pasar a la acción, condiciona la acción. ¿Sí? Por ejemplo, mi estrategia es que el mercado, no mi estrategia de Hernán Torres, sino mi estrategia como empresa agropecuaria, puede ser de que el mercado me vea a la vanguardia tecnológica. Y que si alguien quiere, no sé, por ejemplo, poner un biodigestor, me llame a mí, porque yo soy el especialista en biodigestores. Entonces, si alguien quiere poner un biodigestor, me va a llamar a mí, porque mi estrategia es no solamente ser, sino parecer el número uno. ¿Sí? Para que cuando alguien piense, por ejemplo, en una mini desk, piense en Porta. Entonces, el modelo de negocio de Porta logró de que cuando vos pensás en una mini destilería, pienses en un apellido, una mini destilería de alcohol. Aquellos que están en el mundo de la mini destilería de alcohol les va a resultar familiar, aquellos que no, no. Pero cuando uno piensa en algo, inmediatamente dice, bueno, pará, si yo quiero hacer un negocio, lo quiero hacer con tal. ¿Sí? Porque es el referente, porque es el número uno, porque es, de alguna manera, una persona. Bueno, esa es la estrategia. ¿Sí? Una puede ser una posible estrategia. Hay cientos de estrategias. Entonces, es la lógica detrás de las acciones. Vamos a ver algunos ejemplos para aterrizar el concepto de estrategia. Vamos a tomar un caso conocido por todos, Starbucks. Algunos habrán tomado algún café en Starbucks, otros no, pero casi todos lo conocen, saben de lo que estoy hablando. A mi juicio, y este es el punto crucial, que si ustedes lo logran captar, creo que entienden el 50% de la presentación de hoy, las estrategias tienen que apoyarse sobre las ventajas competitivas. Esto no lo van a encontrar en ninguna bibliografía. Esto es una experiencia que les estoy transmitiendo. Ustedes tienen que poder identificar las ventajas competitivas que tienen como empresa y crear una estrategia que potencie esas ventajas competitivas.
¿Qué es una ventaja competitiva? Aquello que es difícil de imitar en el mercado y difícil de encontrar en el mercado. O sea, no hay o hay muy poco, y además, si alguien lo quisiese imitar, es muy difícil de imitar. Esa es una ventaja competitiva. ¿Sí? Entonces, Starbucks, por ejemplo, tiene ventajas competitivas. Tiene claramente, en relación a sus competidores, una integración vertical. Ellos controlan la mayor parte de toda la cadena de suministros, desde el cultivo hasta el tostado y hasta la distribución del café, que es el producto estrella. No es el único producto que vende Starbucks. Te vende los muffins, te vende las tortitas, te vende el agua. No saben la cantidad de agua que vende. Vende casi, su segundo producto bebible es agua. La gente va y compra una agua. ¿Sí? Otra ventaja competitiva que tiene Starbucks, el servicio. Hay un trato personalizado e intimidad con el cliente. Vos llegás y te ponen el nombre en la taza, te llaman por tu nombre. Ellos crearon ese mercado. Hasta ese momento no existía eso. Ellos fueron los primeros en instalar eso. Entonces, otra ventaja competitiva que ellos tienen es el ambiente. Los locales de Starbucks no los ponen en cualquier lugar, los colocan en lugares estratégicos, seleccionados estratégicamente. Son locales acogedores, el ambiente es informal. Tenés lugares para tipo chill out, para descansar, tenés lugares más formales para tener una reunión. Hay música suave, es un lugar tranquilo, bien ubicado, apunta a una clase social, te dan wifi, te dan las comodidades, te dejan estudiar. Entonces, hay un ambiente que es parte de una ventaja competitiva. Yo no sé cuál es la estrategia de Starbucks, pero si yo tuviese que definir la estrategia de Starbucks, podría ser algo así: crear una experiencia en torno al consumo del café e integrarlo con la vida diaria de los clientes. La estrategia de Starbucks es que vos naturalices y que antes de ir al trabajo, o cuando salís del trabajo, o cuando pasás por el local, te tomes un café. Que vos metas dentro de tu rutina tomarte un café en Starbucks. Eso es lo que busca Starbucks. Una experiencia del cliente que sea lo suficientemente atractiva para que vos la disfrutes. ¿Sí? Y atrás del café hay un montón de otros servicios que te dan y que te venden. Bien, esto es Starbucks. Veamos algún otro ejemplo. Podemos poner, por ejemplo, Zara, ¿sí? La marca de ropa. Dice, bueno, ¿cuáles son las ventajas competitivas de Zara? Captan las tendencias del mercado, ¿sí? Y adaptan los diseños de una manera más rápida que el mercado. O sea, son una de las empresas que más rápido adaptan las últimas tendencias del mercado, apenas emergen. Tienen esa rápida adopción de los diseños en sus tiendas, tienen una gestión de stocks increíble y tienen muy baja inversión en publicidad. Es de las empresas de moda que menos invierten en publicidad. Entonces, si yo tuviese que definir la estrategia de Zara, podría ser ofrecer ropa de diseño de buena calidad a precios accesibles. Porque las ventajas competitivas que tienen las traducen también en un buen diseño a bajo costo. Relativo. Entonces, cuando vos querés comprar diseño a bajo costo, vas a Zara. De hecho, esta camisa es de Zara. Porque tienen buena ropa a bajo costo. Bien, ¿cuántos de ustedes conocen el caso de Blockbuster? Aquellos que capaz que vivieron toda su vida en el interior, no tuvieron la posibilidad de entrar a un local, pero seguramente habrán escuchado de la cadena Blockbuster. Blockbuster, a mi juicio, se utiliza en las maestrías de manera injusta, y lo utilizan como ejemplo de no adaptación. Es decir, Blockbuster fracasó porque no se pudo o no se supo adaptar. Y eso para mí, yo no comparto ese juicio. Blockbuster fue una empresa que mostró en distintos momentos adaptación. Lo que no pudo hacer es cambiar su estrategia y cambiar su modelo de negocio. Lo cambió tarde. Y la estrategia lo contaminó.
Entonces, vamos a ver el caso de Blockbuster para entender esto y después vamos a aterrizarlo y ustedes vayan haciendo la conexión con sus empresas. Bueno, el caso de Blockbuster es un caso muy interesante, lo voy a resumir en estos puntos, ¿no? O sea, nos podría llevar media tarde a hablar de este caso, pero lo voy a resumir en estos puntos. Primero, para que sepan, para que tengan el dato, aquellos que no lo saben, Blockbuster tuvo la oportunidad en el año 2000 de haber comprado Netflix. El dueño de Netflix le llevó el negocio a los dueños de Blockbuster. Por aquel entonces era un servicio de alquiler a domicilio. Netflix no era lo que es hoy. Netflix lo que se dedicaba era, vos alquilabas, al principio comprabas el cassette y ellos te lo llevaban a tu casa. Eso era Netflix antes. Después te permitían alquilarlo. Y después se fue transformando en lo que es hoy, ¿no? El streaming. Por aquel entonces era un servicio de alquiler a domicilio que quería ser vendido a Blockbuster por $50 millones y Blockbuster lo rechazó. Lo rechazaron porque veían mucho más rentable que los clientes acudieran a la tienda. Y esto tiene que ver con el modelo de negocio de Blockbuster. El modelo de negocio de Blockbuster era un modelo que tenía una estrategia de unicidad. Blockbuster, vos sabías que estaba abierto hasta las 12 de la noche. Entonces eran las 11 de la noche y vos ibas a comprar golosinas al Blockbuster. Ibas a comprar preservativos al Blockbuster. Era un lugar que estaba abierto, era un drugstore. El negocio, el segundo negocio más importante de Blockbuster, era el drugstore, era el kiosco que tenía Blockbuster. Lo que te vendía a sobreprecios, pero te lo vendía. Y lo que quería Blockbuster es que vos vayas al local. Entonces se empezó a desfasar con la comodidad y la experiencia del cliente. El cliente no quería ir al local. Porque además, la experiencia del cliente era mala. Vos llegabas a Blockbuster para alquilarte una película y tenían 3 copias y no había. Decía, no está. Bueno, te terminabas llevando otra película porque la que vos querías alquilar no estaba. Y no solamente eso, sino que gran parte de la rentabilidad de Blockbuster se debía a las multas que te cobraban por entregar fuera de hora, fuera de término. Y eso a los consumidores no les gustó. Con lo cual, el problema por el cual fracasó Blockbuster, entre otros, que ahora vamos a listarlos, es que la experiencia con el cliente fue mala, que es lo que se hizo cargo Netflix, y por eso Netflix fue Netflix. Porque vos te asegurabas poder ver, como no dependías de algo físico, te asegurabas de poder ver la película que vos querías y que no competías. Si la veía yo, Teddy la podía ver igual. Ignacio la podía ver igual, no había competencia en ese sentido. Pero bueno, el punto de quiebre estuvo en el año 2004. ¿Qué pasó en el año 2004? Varios factores. Primero, la guerra de precios. Blockbuster entró en un negocio en donde los precios ya se volvieron más competitivos. Blockbuster tenía una ventaja competitiva porque podía negociar a gran escala con los cines, con las productoras de películas y obtener precios con rentas muy diferenciales. Eso se fue achicando. Después está el tema del DVD en los supermercados. Walmart empezó a vender DVDs, empezó a vender películas, con lo cual aparece la tecnología del DVD que empieza a desplazar el cassette. En ese sentido, Blockbuster se adapta y te empieza a ofrecer también DVDs, pero empieza a competir con supermercados, empieza a competir con locales comerciales. Después aparece la televisión por cable, con lo cual vos ya no tenías que de alguna manera ir a un lugar físico, sino que podías programar desde tu casa sabiendo el programa que tal día, tal hora, el cable te iba a pasar la película que vos querías ver y podías elegir verla sentado cómoda de tu casa. Y además, los viernes, sábados y domingos te pasaban las mejores películas, con lo cual lo podías programar como una actividad. No solamente eso, sino que aparecen estos kioscos 24 horas, estos autoservicios, también en las YPF, en las estaciones de servicio, aparecen kioscos locales las 24 horas que empiezan a competir contra el drugstore de Blockbuster, o sea, empieza a perder también ese mercado. Como si fuese poco, aparece el video bajo demanda, que ahí es donde aparece fuertemente Netflix a través del streaming, y también
incluso la infracción de derechos de autor, ante las cuales no se había previsto una estrategia de qué hacer frente a ese. Blockbuster tenía todos sus cassettes en blanco, originales, y las tiendas de los videoclubs locales eran en su gran mayoría pirateados, con lo cual había un diferencial y una competencia totalmente desleal. Y después, otro tema no menor es el cine pornográfico. Dado que Blockbuster no apuntaba a ese rubro, perdía un mercado muy importante de personas que iban a buscar ese tipo de consumo. Con lo cual, estos son algunos de los factores que hizo que Blockbuster desapareciese. Dice, bueno, pero no se adaptaron. Blockbuster se tendría que haber transformado en un Netflix. Bueno, muchachos, tengo una noticia para darles. Blockbuster lanzó su propio Netflix. ¿Sí? Trataron de reinventarse. Se llamó Blockbuster Total Access. Y no solamente trató de reinventarse a través de su propio Netflix, que fue un fracaso, sino que también trató de reinventarse vendiendo videojuegos. Y no solamente eso, sino que cambió 100% la imagen de los locales, porque la marca Blockbuster generaba rechazo por la experiencia y el recuerdo de la experiencia que habían generado en los usuarios. Con lo cual, esta era en lo que se transformó Blockbuster. Todos los locales de Blockbuster cambiaron hasta su estética, su tipografía, su logo. Hicieron lo imposible por reinventarse. El tema es, mantuvieron la misma estrategia. Bien, para diseñar una estrategia es importante detectar las ventajas competitivas, entender el contexto y los cambios de tendencia. O sea, no solamente ustedes van a tener el desafío de detectar cuáles son esas ventajas competitivas, esas competencias organizacionales que son difíciles de encontrar en el mercado y también difíciles de imitar en el mercado, sino que también van a tener que estar mirando no solamente el contexto, sino las tendencias de hacia dónde se mueve el mercado. Y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, yo les voy a presentar 8 tendencias que están impactando en el consumo de alimentos y bebidas. Obviamente hay muchas más, yo las voy a resumir en 8. Y háganme acordar que haga un pequeño comentario respecto a estas 8, respecto de dónde hay que buscar estas tendencias. Bien, la primera tendencia es que el mercado, los consumidores, las preferencias, se están moviendo hacia el alimento natural y el alimento orgánico. Y cada vez va creciendo más este punto. Empiezan a aparecer dietas sin carne, aparecen no solamente lo que fue los vegetarianos, sino también los veganos. Están aumentando a nivel mundial. En Europa, que es de los países que más está aumentando, esto es trending topic, por decirlo de una manera. Productos alimenticios diseñados para ayudar a los que necesitan excluir ciertos ingredientes de las dietas. Esta tendencia libre también está siendo impulsada por el éxito de los famosos sin gluten o sin lactosa. Hay gente que tiene problemas de salud, entonces se le desarrolla un producto natural o un producto sano sin esos ingredientes, pero también empiezan a aparecer productos en donde no tienen determinados ingredientes que ellos testean, que les generan rechazo, y son productos naturales. Pero no les gusta, o no les gusta el sabor, o no les gusta... Yo digo, y esto es una opinión personal, que mientras menos sabor tenga y menos gusto tenga, uno piensa que es más natural. O sea, te van desarrollando productos que prácticamente no tienen sabor y la gente los consume pensando que son sanos, como las galletas de arroz, que las comes y es como comerte el gopor, no tiene gusto a nada, pero la gente dice, no estoy engordando. Entonces atan eso a un concepto. Y hay regímenes de bienestar cada vez más autoadoptados. La gente empieza a naturalizar esto, empieza a decir, comer sin carne es comer sano. Empieza de alguna manera, a relacionar esas cosas que no tienen punto de unión, pero los empiezan a relacionar. Bien, después aparece la segunda tendencia, que a mi juicio es nuevas dietas. Natural es una de las principales tendencias en los alimentos e industrias de bebidas. El concepto natural no está definido, ¿sí?
Pero la interpretación de lo que la gente interpreta por natural es lo que condiciona la preferencia del consumo. Entonces, las marcas hacen un trabajo de orgánicos a sin procesar. Pero pasar orgánico no puede ser la única respuesta y no siempre es la más sostenible. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones en esa línea. Otro tema importante es reemplazar las carnes. Sí. Sí, decime. Estás teniendo como un poco de delay. No sé si capaz te conviene apagar la cámara. Sé que Zoom un poco lo hace eso, pero capaz si apagás la cámara para que no. Dale, buenísimo. Ahí apago la cámara un rato y cualquier cosa la vuelvo a prender. Bien. La tercera tendencia tiene que ver con reemplazar las carnes. Ustedes habrán escuchado Impossible Food, habrán escuchado Beyond Burger o Beyond Sausage, que son distintas alternativas, ya sean a base de proteína vegetal o a base de carne sintética hecha en laboratorio, que empiezan a emerger como alternativas sustitutos a la carne, redundancia, natural. En esa línea, esta tendencia lo que hace... Disculpen, estornudé, disculpen. Las fuertes alternativas de proteínas son cada vez más buscadas. Algo que en su momento, cuando surgió, por ejemplo, la milanesa de soja, muchos la criticaban. Hoy les puedo asegurar de que si abren su freezer, deben tener alguna milanesa de soja. Porque su señora, o sus hijos, o ustedes mismos la han incorporado. Entonces, algo que fue resistido hace 7, 5 años, hoy lo han naturalizado. Y empieza a aparecer no solamente milanesas de soja, sino otro tipo de milanesas vegetales. Granja del Sol ha desarrollado distintos tipos de milanesas en base a distintos vegetales. Aparecen sustitutos a base de proteína vegetal que ya son populares, ya están instalados. Beyond Burger, Impossible Food, algunos ejemplos. El reemplazo de la carne no solo se basa en nuevas dietas, sino también por preocupaciones sobre el medio ambiente, el impacto de las emisiones del efecto invernadero y el maltrato animal. Hay un componente ideológico en estos cambios también. El veganismo, a diferencia del vegetariano, tiene un componente, o suele tener un componente ideológico. Cuarta tendencia, reducción de azúcares en las comidas. Las comidas y las bebidas. ¿Sí? Reducir el consumo de azúcar es, para los consumidores, una de sus principales prioridades. Hay distintas encuestas que detectan esto. Esto está totalmente demostrado empíricamente en base a encuestas y a las preferencias. Pero el cambio de comportamiento se ralentiza por la adicción o el hábito y las dificultades resultantes de concretamente hacer frente a una reducción de la dulzura de lo que uno come. La reformulación es uno de los desafíos más difíciles que está teniendo hoy la industria. Empiezan a incorporar distintas alternativas para endulzar las comidas de manera natural. Después, la quinta tendencia tiene que ver con los snacks versus los almuerzos o las cenas. ¿Sí? Empiezan a aparecer estos bocadillos o finger food, como otras personas le dicen, o snacks, que amenazan la institución occidental de la cena familiar. Dado que uno va comiendo en sus ratos libres, o cuando tiene ganas, o lo hace como un acto recreativo, ya el concepto de juntarse todos a comer se empieza a disolver. En algunas familias más tradicionales se sostiene, y la realidad es que en muchas familias empiezan a comer cuando pueden, y van picando. ¿Sí? Hoy, cada vez más, se puede consumir cualquier alimento o bebida como snack, desde una rebanada de pizza hasta un batido, hasta una porción de tarta. Te lo venden en los supermercados, te lo venden en las roticerías. O sea, vos podés de alguna manera decir, bueno, me compro un sándwich en un kiosco. De alguna manera vas complementando esos dos grandes momentos que son el almuerzo y la cena.
Los consumidores están definiendo los límites entre lo que es un refrigerio o bocadillo y lo que es una comida. ¿Sí? Ya no está tan claro qué es un almuerzo, qué es una cena, y capaz que para el almuerzo te comes un tostado y para la cena te armás una picada, en algunos casos. 6. Otra tendencia, cocinar como un hobby, no como un esfuerzo. Los consumidores empiezan a observar cierta sofisticación en la comida y lo hacen como un momento de disfrute. No existe en los millennials, de manera rutinaria, pasarse media hora o una hora cocinando. La dinámica de los millennials y de los centennials es, yo en mi heladera tengo que poder abrir, agarrar productos, agarrar ingredientes frescos, mezclarlos y en 5 minutos tener mi almuerzo. Hacia eso se están moviendo. Y en esa línea, los deliveries y la experiencia que dan los restaurantes frente al delivery empieza a ser importante. Los tiempos de espera de los millennials y los centennials en cuanto al delivery también se van acortando. Todo esto que estoy diciendo está analizado, está medido. Yo estoy haciendo un resumen de las cosas que he investigado. Cada vez más amantes de la comida prestan mucha atención a ingredientes y autenticidad de esos ingredientes. De dónde vienen, las grasas saturadas que tiene, si tiene conservantes o no, si tiene azúcar o no, si tiene grasas o no, si es natural o orgánico o no. Les gusta cocinar y compartir con los invitados un momento memorable. Atenderlos, agasajarlos. El número 7, conciencia ambiental. Los consumidores dicen que están dispuestos a pagar más por los productos que utilizan ingredientes que no dañan al medio ambiente, pero la realidad empírica, es decir, estudios muestran de que no es tan así. Pero el comportamiento del consumidor es más sensible al precio y menos amigable con el medio ambiente de lo que las declaraciones hacen parecer. La sostenibilidad no siempre es un factor determinante de la elección. O sea, si vos les preguntás, ellos te van a decir que sí, pero al momento de elegir todavía no se manifiesta esa preferencia frente a diferenciales de precio. Con lo cual, si bien lo veo como una tendencia futura, todavía no es una tendencia que está marcada hoy por hoy. Está marcada levemente. Y por último, el packaging. Se están moviendo a un packaging eco-friendly. Basta de plásticos, mucho más cartón. Si el cartón parece reciclable, mucho mejor, independientemente que lo sea o no. El embalaje juega un papel fundamental en la venta. No solamente para el transporte, sino también para el almacenaje y también para proteger la comida y la calidad de la comida. La industria del embalaje puede o ayudar a los consumidores a reciclar, si las políticas y las comunas de reciclaje se hicieran más. Todavía Argentina tiene muchísimo para avanzar en ese sentido. Bien, entonces a modo de resumen, si yo tuviese que simplificar de alguna manera esas 4 tendencias, lo que vemos es 4 grandes componentes. Un componente que tiene que ver con la salud y el bienestar. La gente busca productos saludables, naturales, nutracéuticos, amigables con la salud. Hace 15 años atrás era impensado comer comida de pajarito. Todas estas semillitas que hoy le tiran a la ensalada o que hoy están en las galletitas Frutigram y demás, eran hace 15 años atrás comida de pajarito. Hoy la hemos incorporado a través de distintos productos. En los cereales, en las galletitas, en las ensaladas, están cada vez más presentes. La practicidad, esto de abro la heladera y puedo comer. No tengo que, de alguna manera, invertir tanto tiempo en el proceso. El placer y la experiencia, no solamente de cocinar, sino también de buscar sabores, buscar una experiencia distinta. Y obviamente lo natural que se asocia a lo sostenible. ¿Sí? Bien. Mi recomendación es que no se trata solo de saber lo que el cliente quiere, sino que hay que maximizar la experiencia del usuario.
Y ustedes me van a decir, bueno, Hernán, pero vos me estás hablando de la comida y yo produzco commodities, con lo cual mi cliente me va a comprar igual. Bueno, déjame de alguna manera no compartir esa mirada. Que vos de alguna manera visualices tu cliente como un acopio es un problema tuyo. Pero tu cliente sigue siendo el consumidor final. Si vos empezás, independientemente que le vendas a ese consumidor final que levanta de la góndola, si vos empezás a visualizar a ese consumidor final como tu cliente, vas a generar naturalmente factores diferenciales en tu producción. Y quizás dentro de 2 años o dentro de 1 año te encuentres haciendo 50 hectáreas de productos orgánicos, o te encuentres certificando tu ganadería, que te puedo asegurar que tu ganadería es prácticamente orgánica, o la podrías fácilmente transformar en orgánica para vender o posicionar tu carne como orgánica. Sin embargo, no tenemos la cultura de movernos o darle un valor agregado a nuestro producto porque estamos seteados de que vendemos un commodity. Y el concepto de commodity, los límites los determina uno. Y los límites están en la cabeza. Bien. Y una vez, una persona que le tengo muchísimo aprecio me dijo, Hernán, tenés que crear lenguaje. Y acá es uno de los momentos en donde me animé a crear lenguaje. Como ustedes saben, están estudiados las distintas generaciones con sus características, la generación grandiosa, la silenciosa, los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z, la generación que se llama, dentro de lo que es Z, los millennials y los centennials, y a mi juicio está emergiendo una última generación que la llamo generación CC, que es la generación cambio cultural. Es una generación que ya no está atada a un rango de edad, no depende de la edad, está en capacidad de generar sacrificios por un bien común. Esta generación y estos consumidores están abiertos a nuevas ideas y cambios para de esta manera crear un mundo mejor. Son más conscientes, más involucrados con sus consumos, quieren ser escuchados y expresar sus experiencias y utilizan principalmente las redes sociales para poder expresar esas experiencias y les interesa de que si algo no les gusta, hacérselo saber a la empresa, manifestar su conformidad y también su desconformidad. Y han creado, a mi juicio, una nueva forma de capitalismo, lo que podría llamarse capitalismo consciente, o capitalismo sostenible, o capitalismo 2.0, o capitalismo inclusivo. Y en algunos casos, que esto para mí es el riesgo personal que yo estoy viendo frente a esta generación, es que identifican o relacionan el capitalismo consciente o sostenible o el capitalismo inclusivo con el socialismo. Entonces empiezan a relacionar el socialismo como algo positivo, perdiendo o separando el socialismo de lo que realmente es y de la ideología que representa, sino que lo empiezan a relacionar y empiezan a acercarse a ese socialismo pensando más bien en un capitalismo inclusivo, en un capitalismo consciente. Otro tema importante es el timing de los negocios, ¿sí? ¿En qué momento, de alguna manera, decido pensar, decidir y accionar en los negocios? Hay cientos de ejemplos de empresas que se adelantaron a su época y por el hecho de adelantarse fracasaron y después, 15, 20, 50 años después, fueron un éxito. El mismo desarrollo o el mismo concepto implementado distinto. De hecho, Uber fue implementado hace 25 años atrás por otra empresa y fracasó como concepto.
¿sí? No, obviamente, el modelo de negocio de Uber, pero sí el concepto y la idea de Uber. Y así muchísimas empresas. Por ejemplo, el Power Glove, el guante de poder que creó Nintendo, que fue lanzado por Mattel en 1989 como accesorio de NES, que es Nintendo, ofrecía a los usuarios una nueva forma de interactuar con los juegos de Nintendo a través de varios gestos. Vos te ponías el guante y podías apretar teclas y podías mover, podías jugar un juego de boxeo, podías jugar un juego de carreras con el Power Glove. Eso en su época fracasó. De hecho, muchos de ustedes capaz que ni siquiera saben de qué estoy hablando, porque no fue un éxito. Ahora, 20 años después, aparece la Wii, aparece la Nintendo Switch, que son éxitos. Y hoy, muchos de los juegos tienen que ver con esto, con la persona que interactúa, no solamente, sino también utilizando distintos dispositivos remotos. ¿Sí? Y ni hablar de la realidad aumentada. Otro ejemplo es el Newton Message Pad de Apple. Es decir, Apple tuvo fracasos un montón, no uno, un montón. Yo les traigo el más representativo. Llegó al mercado en 1993 a un precio de $700, con reconocimiento de escritura a mano capaz de identificar 1000 palabras. No existía en el mercado nada igual, nada igual. Desde el primer momento, y algunas impresionantes habilidades de inteligencia artificial, que eran totalmente avanzadas para la época, para programar reuniones, tecnología infrarroja para transmitir datos a otros dispositivos y otras novedades que llegaron demasiado pronto. Después, 5 años después, también aparecieron otras alternativas como la de Hewlett Packard y demás, pero esta fue claramente avanzada y fue un fracaso para la época. ¿Sí? Y hoy el celular no solamente tiene estas funciones, sino que tiene muchísimas más. Después está este concepto, ¿no? Que ese concepto que quiero cerrar la idea. No es nada más pensar una estrategia y pensar objetivos, y pensar un modelo de negocio. Es encontrar el timing para la implementación, para la ejecución. Una buena idea mal implementada te lleva al fracaso. Entonces, es la pregunta que ustedes tienen que hacer. ¿Tengo que esperar a que el mercado esté más maduro o quiero ser punta de lanza? Porque ser punta de lanza tiene réditos. Réditos de valoración, réditos de reconocimiento social, puede tener réditos económicos, pero también tiene riesgos. Entonces, ¿quiero esperar que el mercado madure o quiero empezar a incursionar en ese mercado por si explota? Quiero comprar, por ejemplo, bitcoins, quiero comprar acciones de estas empresas de Beyond Food, Impossible Food o Beyond Burger, o quiero esperar que se desarrolle. Bueno, son las preguntas que ustedes tienen que contestarse. Bien, acá les voy a hacer una recomendación personal. Leer lo que pasa en China. Es algo que si ustedes como productores, empresarios, agropecuarios no hacen, se están perdiendo, a mi juicio, el 50% de lo que pasa a nivel mundial. Hoy China es un actor clave por un montón de factores y lo he conversado en otras charlas con ustedes, no con todos porque obviamente el público se renueva, pero claramente China está en una puja por el liderazgo relacional con Estados Unidos. ¿Sí? Básicamente hay países que se mueven hacia los sistemas y modelo chino y hay países que se mueven hacia el modelo norteamericano. Esto es, y está hasta el año 2015, lamentablemente no conseguí hasta el año 2019, tengo los datos, pero no tenía el gráfico, y es exponencial. O sea, si hasta el 2015 era así, China, que es la curva roja, que ustedes ven ahí, esto es la cantidad de patentes en aplicativos, en desarrollos app, ¿sí? Presentado por cada uno de los países. Y ahí tienen los 5 principales países.
que son China, Estados Unidos, Japón, República de Corea y Europa en su conjunto. Estas son los 5 principales fuentes de desarrollos de patentes, ¿sí? Para aplicativos. China está liderando por lejos hoy el mercado tecnológico de desarrollo de aplicaciones. Por lejos. Hay aplicaciones que aparecen todos los días que no llegan al mundo occidental, que no sabemos ni que existen, pero hay cientos de miles. ¿Sí? Hoy, y esto acá me tomo un atrevimiento, porque no tengo la suficiente información para aseverarlo más allá de estos indicios, pero hoy estoy convencido que China lidera el desarrollo tecnológico. La inteligencia artificial la lidera China, no Estados Unidos. Y el gobierno chino tiene acceso a esa tecnología, cosa que Estados Unidos no tiene. Estados Unidos, por ejemplo, la inteligencia artificial que desarrolla Google es de Google, no es del gobierno norteamericano. La inteligencia artificial que tiene Facebook o Amazon es de Facebook o es de Amazon, no es del gobierno norteamericano. Distinto es en China. La inteligencia artificial que desarrolla Huawei es de acceso chino, del gobierno chino, y lo utiliza para fines militares. Los norteamericanos ya han detectado y ya han declarado que la precisión de los misiles chinos son superiores en eficacia que los norteamericanos. Con lo cual, la tecnología va a ser un factor, a mi juicio, decisivo para los próximos 15 a 20 años. Y también China está liderando la tecnología 5G, que es la 4ª revolución industrial. Los que no saben de lo que estoy hablando, que lo he explicado en otra charla, no me voy a detener ahora, pero sí los invito a investigar qué implica la venida de 5G. Bueno, los chinos continuamente están inventando locuras, continuamente. Tienen un poder creativo que la verdad asombra. Estos son simplemente algunos ejemplos para graficar el concepto y la idea de que están continuamente desarrollando y mejorando con pavadas algunas cosas y otras cosas bastante funcionales. Porque no solamente son inventos tecnológicos, también son inventos que hacen a la vida cotidiana. Y China ha implementado lo que denominan platos vacíos, que es una modalidad en donde se le genera una multa a los restaurantes, a las personas en los restaurantes que dejan el plato con comida. La prosperidad de las últimas décadas ha contribuido en parte el hábito del despilfarro, según los expertos. Entonces el gobierno chino ha incorporado este concepto de platos vacíos. Te cobran una multa si vos no vaciás el plato. Culturalmente, tener un plato vacío en China implica de que la gente se quedó con hambre. Es natural para ellos, en los últimos 15 años, 20 años, dejar los platos con comida. Ellos sirven muchos platos en la mesa. De hecho, el modelo de tenedor libre, en muchos casos, responde a una cultura china. Pero para mí hay un trasfondo acá que no se habla, porque esto lo relacionan más con una cuestión de una cuestión cultural del despilfarro y demás. Pero para mí hay un trasfondo que tiene que ver con este punto que ahora les voy a presentar, que tiene que ver con los conflictos que está teniendo China con casi todos sus países limítrofes. Muchos de ustedes están al tanto de lo que pasó con Hong Kong, en donde China directamente invadió la autonomía de Hong Kong y la dominó completamente. Ahora está en litigio con Taiwán. De hecho, Taiwán ha hecho compras millonarias de armamento a Estados Unidos, para, de alguna manera, previendo una posible invasión, como pasó con Hong Kong. Literalmente lo que hizo China se instaló en Hong Kong. Invadió, corrió al gobierno de Hong Kong, no le reconoció su independencia y se apoderó de Hong Kong en el momento que Estados Unidos tenía los picos de muertos por COVID en Nueva York. O sea, aprovechó la debilidad interna de Estados Unidos para invadir un país y ya, invadir un estado independiente para recuperar lo que ellos piensan que es de ellos.
India y Estados Unidos firmaron un acuerdo militar que consolida su alianza frente a las tensiones en China. Las tensiones entre India y China, dos países que tienen armamento nuclear, no es menor, y son los dos principales países con más población del mundo. Y Estados Unidos, obviamente, aliado a India. Como si fuese poco, y como si China no tuviese frentes abiertos, también se suma Australia-Japón, ¿sí? Además del problema que están teniendo con Taiwán. Entonces, Australia se unió a Estados Unidos, Japón e India en los ejercicios militares ante la escalada de las tensiones en China. Australia se unirá al ejercicio militar con Estados Unidos en plena tensión con China. O sea, los países alrededor de China están, de alguna manera, viendo y teniendo tensiones geopolíticas. China claramente tiene en su cultura, en su ADN, un ADN expansionista, un ADN imperialista. Necesita, de alguna manera, desarrollarse más allá de su territorio. Y en ese sentido es donde, de alguna manera, China planteó un plan quinquenal para el 2025, que esto es de público conocimiento, hay distintos informes que hablan de esto, ustedes lo pueden chequear, que básicamente el éxito económico tiene como uno de sus pilares el sector agropecuario. El nuevo plan quinquenal que arranca en el 21 tiene como pilar, como uno de sus pilares, no solamente la energía, sino también el sector agropecuario, la producción de alimentos. La autosuficiencia en trigo, maíz y arroz fue el eje de la política sectorial que se considera como un renglón estratégico para el gobierno chino. Sin embargo, este modelo enfrenta importantes restricciones, tales como la alta ineficiencia del patrón alimentario adoptado, la escasez relativa de suelo y agua que tiene China, la contaminación de la cual han sido objeto, la desertificación del territorio chino, los cambios en el uso del suelo a favor de la industrialización y la urbanización, es decir, cada vez hay más gente que pasa a zonas urbanas y por lo tanto son suelos que no se pueden utilizar para fines productivos. Es decir, para lidiar estos problemas, el gobierno chino, en su plan quinquenal, realizará importantes inversiones, principalmente en países de África y América Latina, con el fin de ampliar su frontera agrícola y mantener el objetivo de la autosuficiencia. Ya no tiene que ver con producir en China para generar esa autosuficiencia, sino que va a haber un fuerte posicionamiento en países de América Latina y África para producir. Esto que nosotros estamos escuchando, estos 18, no, son 32.000 millones de dólares que podían entrar como inversión para poner granjas porcinas en Argentina, no es casual. Esto responde a un plan quinquenal estratégico de China de empezar a producir alimento que, como lo hacen como estratégicamente, no les interesa si es rentable o no es rentable. Y eso es una amenaza para el sector de producción de carne. Porque lo que ellos quieren es tener una fuente de proteína. Después, si ganan o pierden plata, entra dentro del marco estratégico, no les interesa. Y el tema de alimentación para China es muy sensible. Si ustedes recuerdan la hambruna de China, que los marcó muchísimo. Muchos expertos dicen de que este modelo chino comunista de muchísima regulación estatal, de libertades totalmente condicionadas, lo soporta la población china porque entienden la hambruna que pasaron. Y el recuerdo de la hambruna que marcó no solamente la generación actual que está muriendo, sino también fue transmitida a las próximas generaciones, hacen que toleren este tipo de avances sobre las libertades individuales, porque dicen, no queremos volver a lo que pasó. Y este gobierno comunista nos hizo desarrollarnos y nos hizo crecer, con lo cual estoy dispuesto a soltar algunas libertades individuales para mantener cierta calidad económica de vida. Bien, y también un tema que quiero compartirles es algunos tipos de estrategia. Y acá voy a avanzar medio rápido para que nos quede tiempo para el intercambio, que me parece rico. Primero, hay distintos tipos de estrategias. Hay estrategias que podríamos decir de crecimiento, donde aparecen unos nuevos productos, o asociación entre productos. El iPhone, el iPad,
son de alguna manera asociación entre distintos productos que hoy tiene el mercado. También hay estrategias de diferenciación de productos o servicios. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa en el norte de Córdoba generó una marca propia, era la principal exportadora de garbanzo, y generó no solamente que exportan garbanzo a granel, sino que generaron marca propia y exportan con marca propia, segmentados por distintos packaging y distintos kilos y distintos calibres de ese garbanzo. Y después generaron otro subproducto que es la garbanesa, la milanesa de garbanzo. Que la estrategia de ellos fue posicionar su producto, que por calibre no tenía valor, en otro producto. Es decir, colocaron su producto, un garbanzo de muy bajo precio, como insumo de otro producto, que es la garbanesa, que es la milanesa de garbanzo. Y eso fue una definición estratégica. Después hay estrategias de diferenciación, que tienen que ver con ser el mejor, o ser el único, o ser el más barato. Hay estrategias de adquisición o venta. Uno puede elegir comprar o vender determinada unidad de negocio por distintos motivos. Y después hay lo que podemos definir como integración vertical hacia atrás, empresas que empiezan a producir productos o servicios que suplían a su proveedor. Esto puede darse por varios motivos. Entre los más comunes suele estar poco fiable en sus entregas y hay temas logísticos que necesitan resolver, es muy caro el proveedor, no reúne las especificaciones, necesitan ganar grados de libertad, necesitan ganar eficiencias. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen un tambo y lo que hacen es, en vez de comprar el alimento, lo producen. ¿Sí? Y puede tener que ver con producir hectáreas de soja, maíz y demás, o directamente comprar una planta que produzca alimento balanceado, ¿sí? Y núcleos. Bueno, eso es integración hacia atrás. Integración hacia adelante empieza a producir productos o servicios que ofrecía su comprador. Forma efectiva de hacer integración hacia adelante es vendiendo franquicias o avanzando en la cadena comercial. O sea, yo, por ejemplo, soy un productor de carne, hago cría, recría, invernada o ciclo completo con feedlot, y lo que hago es me pongo un frigorífico. Entonces me integro hacia adelante. Después está la integración horizontal, que son fusiones o adquisiciones, control sobre los competidores, permite incremento de economías de escala y permite transferencias de recursos y competencias. Se hace para ahorrar costos e incrementar el nivel de las operaciones, ¿sí? De donde de alguna manera me integro, me fusiono o compro empresas que hacen lo mismo que hago yo para generar escala, por ejemplo. Bien, acá voy a avanzar medio rápido, este es un concepto que ustedes tienen. El concepto de innovación. ¿Qué entendemos por innovación? La palabra innovar viene del latín innovare, que significa renovar, mejorar. El prefijo in, de innovar, significa penetración, estar en. Novus viene de nuevo, y ar se utiliza para hacer referencia a una acción, a un verbo. ¿Sí? Entonces, innovar estratégicamente va a ser para nosotros crear valor nuevo y no necesariamente cosas nuevas. Siempre en cuando esté creando valor nuevo, estoy innovando. Agarrar dos cosas que existen, integrarlas o relacionarlas y generar algo distinto, generar un valor, una experiencia distinta, es crear valor, es innovar. Innovar, uno piensa innovar tecnológicamente, piensa en Google, en Yahoo, en Facebook. No, 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 no. Innovar es mucho más mundano, mucho más terrenal. Esto es importante, no es sinónimo de nuevos productos, necesariamente. Innovar está relacionado a un valor nuevo, es la implementación exitosa de ideas creativas. Y cuando hablamos de creatividad, hablamos de ideas novedosas y apropiadas. Lo que tenemos que reemplazar es el pensamiento inmediato del pensamiento creativo. El pensamiento inmediato es, observo un problema y hago una relación lineal y por lo tanto aparecen soluciones lineales. Por ejemplo, no hay plazas de estacionamiento, plazas de parking. ¿Cuál es la solución? Bueno, aumentemos las plazas de parking. Si falta algo, mi razonamiento inmediato, mi razonamiento lineal es que tengo que generar más de eso que falta. Bien, ahora el pensamiento creativo va por otro circuito lógico.
El pensamiento creativo es, observo un problema, miro de cuántas maneras diferentes y creativas puedo plantear el mismo problema, y también pienso de cuántas maneras creativas puedo generar soluciones. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras creativas puedo plantear el problema? No es que faltan plazas de parking, es que sobran coches, es que sobran trabajadores. Y en base a eso, planteo creativamente el problema distinto. Hay que disminuir coches, hay que disminuir trabajadores. Y en función de ese planteamiento distinto es donde aparecen las soluciones creativas. Necesitamos coches más pequeños, necesitamos de alguna manera que la gente venga en motocicletas, necesito subvencionar taxis para que la gente no venga en auto, o subvencionar autobuses, o que de alguna manera hagan pools y premiar los autos más llenos, no es que venga una persona en auto, sino que vengan 4 personas en autos, o también generar teletrabajo en determinados puestos. Entonces, si yo planteo el problema distinto, es que abro alternativas de reflexión distinta. Si mi razonamiento es lineal, y digo, no, eso es para grandes empresas, este problema tiene esta solución. Ahora, cuando ustedes empiezan a observar el mismo problema de maneras distintas, ahí es donde aparece la creatividad y por lo tanto... Se te muteó, Bernie. Disculpen, apreté un botón sin querer. Creo que ahí está. Entonces, la innovación para nosotros va a tener 3 grandes componentes. Es una fórmula que de alguna manera está potenciada, más que potenciada, está multiplicada por la creatividad, por la oportunidad, y acá oportunidad como oportuno, que sea el momento adecuado, ¿sí? Yo agarro algo creativo y es el momento adecuado, este timing del cual nosotros hablamos, y lo ejecuto, puedo crear valor. Entonces la innovación tiene que ver con eso. Y para cerrar, y acá ya abrir un intercambio, y estas son mis palabras finales, lo que yo digo es que las organizaciones no innovan. Las organizaciones nos hicieron creer que hay organizaciones innovadoras, y eso para mí es un error conceptual. Las organizaciones no innovan. Lo que innovan son las personas que están en las organizaciones. La organización como sí, o por lo menos desde mi interpretación, las organizaciones son un conjunto de personas que coluden y se organizan de determinada manera en función de una estructura. ¿Sí? Una estructura material, un edificio, un escritorio, una oficina, pero son personas. Entonces, la pregunta y la reflexión que les dejo para cerrar es, ¿cómo hago para generar innovación en mi empresa? ¿Cómo hago para incentivar procesos creativos e innovación en mi empresa? ¿Cómo genero las condiciones? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién me tengo que relacionar? ¿Cómo tengo que de alguna manera capturar valor? Yo digo que el principal desafío de los empresarios del siglo XXI es capturar el valor y el conocimiento de los empleados, es decir, del personal, de los colaboradores. Entonces, ¿cómo genero estructuras formales o informales para capturar ese valor? Que la persona pueda no solamente proponer innovación, sino también mejora continua, que pueda hacer propuestas. ¿Cómo genero las instancias para que, y los canales de comunicación para que esa persona pueda hacer los aportes? Eso es uno de los principales desafíos. Bueno, sin más, muchísimas gracias por la atención. Para mí ha sido un placer. Así que ahora hacemos una rondita de preguntas, inquietudes, dudas que hayan tenido. Espero que les haya gustado la presentación. ¿Alguna pregunta? Dale, Daniel. Pidan palabra en el chat, por favor, porque no los veo. Buen día, muy buena la locución, todo perfecto, muy amplia tu visión y todo lo que a veces se supera y se te tapa a veces por lo político, no se ve en las grandes oportunidades que tenemos como país para producir alimentos.
tenemos mucho potencial y deberíamos aprovecharlo. En mi caso, soy productor olivícola y trabajamos a pérdida hace varios años. No sé si podemos exportar o podemos vender o podemos cumplir las demandas que piden, pero hay muchas oportunidades de dar valor agregado acá en nuestro país. Y me parece que como la planteas tú, es muy correcta. Y me gustaría saber en el tema de cómo podríamos generar más valor agregado en nuestro país con algo sencillo. Ese sería mi... Bien. Primer tema que me parece importante remarcarlo. Hay un concepto respecto al valor agregado que parece que agregar valor es industrializar, es procesar un producto. Y eso para mí es un error. Valor agregado es la semilla que vos enterrás. La semilla que vos enterrás tiene muchísimo valor agregado. El desarrollo tecnológico que tiene esa semilla que vos estás enterrando tiene muchísimo valor agregado. Con lo cual hay que romper el concepto de valor agregado, porque si no parece que la manera de agregar valor es industrializar, que es para mí un error que está instalado a nivel país, que es el sector agropecuario produce producción primaria, produce commodities que no tienen valor agregado. Falso. El hecho de que vos siembres una semilla y que de esa semilla generes cientos de miles de semillas, eso es generar valor, eso es crear valor, ¿sí? Crear valor es que aparezca algo donde antes no estaba. Si de uno lograste multiplicarlo a cientos, eso es crear valor. Primer concepto. Con lo cual, los invito a todos a trabajar en esa línea e instalar este concepto de valor agregado, ¿no? Porque si no parece como que la manera de agregar valor es industrializar. Segundo, casos concretos hay cientos de miles que hay para hacer. Porque la innovación no tiene que ver con el producto o el servicio. La innovación tiene que ver con el modelo de negocio. Por eso al principio trabajé y expliqué el modelo de negocio. Por ejemplo, dice, bueno, ¿tenés algún caso? Me preguntan acá en el chat, Matías García 10, me dice, ¿algún caso de una empresa agro modelo? No me gusta dar casos agro porque si no ustedes se limitan y piensan que lo que hay que hacer es lo que hizo esa empresa. Y esa empresa tiene unas características específicas que le permitió hacer eso que quizás ustedes no tienen. Están en un estado de madurez o tienen las competencias técnicas y genéricas en el personal para hacerlo, tiene la estructura, tiene de alguna manera el capital para hacerlo que ustedes no lo tienen. O tienen las condiciones climáticas o las condiciones en las tierras o en el ambiente para poder realizar esa actividad que ustedes no pueden realizar. Por eso traté de sacarlos del modelo agropecuario, porque si no pensamos que ese es el modelo a imitar. No, yo te puedo dar modelos muy interesantes, que tienen que ver con modelos que yo llamo circulares, ¿sí? En donde el producto de una actividad pasa a ser el insumo de la siguiente. O sea, modelos en donde, por ejemplo, en el norte de Córdoba, una empresa produce commodities agrícolas, produce principalmente maíz. Ese maíz lo utilizan en parte para darle de comer al feedlot y para darle de comer a los cerdos, pero también alimentan una mini destilería de alcohol que con el subproducto, que es la vinaza, la vinaza se la dan al feedlot. Y su modelo de negocios es un modelo de feedlot hotelero, en donde parte muy pequeña es producción propia y la gran mayoría de la hacienda es de terceros, con lo cual ellos alimentan con el subproducto que generan de la venta del alcohol en la mini destilería, que es la vinaza, generan un burgel, la vinaza se la dan de tomar, y el burgel, que es un producto que ellos lo inflan como para que sea más gelatinoso, que es la burlanda transformada en una especie de gelatina, se la dan de comer a el feedlot. Y con los efluentes del feedlot, parte fertilizan la agricultura y parte va al biodigestor. Y los purines de los cerdos también se alimentan del burgel, sino que los purines de los cerdos también van parte al biodigestor, y ese biodigestor de alguna manera le da energía a la mini destilería de alcohol. Entonces, generan un modelo de negocio calecita o un modelo de negocio circular que lo hace sumamente robusto. Y eso para mí también es innovación.
Y eso lo diseñaron estratégicamente. Porque entendieron también estratégicamente que la energía en Argentina va a ser un elemento energético. Y se movieron siendo de raíz una empresa ganadera, que después se movió a la agricultura, después se intensificó, hoy tiene granja de cerdos, tiene feedlot, tiene una mini destilería y tiene un biodigestor. Se movieron hacia el rubro energético indirectamente. No solamente con la venta del alcohol, sino también con la producción de energía eléctrica, ¿sí? Perdón, de energía a gas, que pueden también inyectarla en algunos casos a través de un conversor en energía eléctrica. Entonces, hay un montón de modelos innovadores, que no hay que pensar en la innovación como el producto nuevo, hay que romper ese paradigma, que es lo que traté de instalar yo en esta presentación. Es decir, no, tengo que desarrollar un producto nuevo. No, tiene que ver con el modelo de negocio de la innovación. Y hay un montón para trabajar hacia adentro de las empresas en ese sentido. Bien, gracias Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Abran el micrófono, los que van escribiendo la pregunta si quieren. Y me hacen la pregunta o pidan palabra. Soy un especialista en sostener los silencios incómodos hasta que alguien quiera hablar, así que yo me voy a quedar callado. Si alguno tiene alguna inquietud, algo para compartir, alguna pregunta, pide palabra y la hace. Hola Hernán. Hola Víctor. Bueno, nada, nos gustó la reunión acá, los que estamos en esta mini reunión nuestra. Vamos a pasar a nuestra reunión definitiva, así que te agradezco y saludamos a todos y bueno, nos veremos en la próxima. Un abrazo. Gracias. Gracias al CREA por estar. Gracias Víctor. Hasta luego. Bien, nos quedan 10 minutitos. ¿Alguna pregunta más? Dale, Mati. Te hago una pregunta. ¿Viste que había como una curva de adopción de innovaciones de un tal Rogers, Sí. que habla de los que incorporan primero, que eso sigue vigente? Veo que estoy como Elisa ahora que veo, pero eso vos ves como que esa tendencia bueno, de que hay poquititos que incorporan, ¿eso cómo se puede revertir? ¿O ahora que hay tanta tecnología se revirtió de alguna manera? Bien, eso se está revirtiendo a pasos agigantados. Ejemplos de eso es TikTok y Snapchat. Las nuevas redes sociales que apuntan más a los centennials, es decir, a las generaciones más jóvenes, ya muestran tendencias de participación muy superiores a todas las plataformas que fueron creadas a través de la generación Y o la generación Z. ¿Sí? Los millennials, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Wikipedia tiene medido de que el 1% nada más genera, el 1% del total genera y aporta contenidos. La tasa de participación es realmente baja. Lo mismo pasa en otras redes sociales, lo mismo pasa en YouTube, lo mismo pasa en otras redes sociales. Ahora, mientras la red social va a los eslabones más jóvenes, más interacción hay. Por eso yo hablo de esta generación CC. Es una generación de cambio cultural en donde hay una participación y tienen en su ADN una participación mucho mayor. Y hay gente, de vuelta, yo no creo en las generaciones como etiquetas. La generación es una caracterización que nos ayuda a entender e interpretar la realidad. Una persona de 40 años puede ser un centennial, porque tiene las características de un centennial. Lo que a mí me interesa son las características, no decir, por ejemplo, Matías es un generación X, ¿no? Bueno, Matías es generación X. No me interesa decir eso, porque Matías puede tener las características de un millennial. Y si yo identifico que Matías tiene las características de un millennial, para mí, Matías es un millennial, porque lo que yo busco son las características de la persona. No busco ponerle una etiqueta y decirle, no, vos sos generación X, vos no entendés, o vos sos un baby boomer, vos no entendés.
Porque hay personas que nacieron en esa época que rápidamente se adaptaron y tienen comportamientos y preferencias de un centennial. ¿Sí? Hay gente de 45 años que está en TikTok. Sí, Y sí, que, hay un cura de 60 y pico que no sé si lo... Bueno, hay muchos, ¿no? O sea, hay gente que realmente es un tema de actitudinal, ¿no? exactamente, es una cuestión actitudinal. Por eso yo digo de que la generación CC, la generación cambio cultural, rompe el paradigma de las edades. Porque hay gente de 45 años que tiene un fuerte compromiso con el ambiente, un fuerte compromiso con este capitalismo inclusivo, que mi miedo es que lo relacionen, que lo están relacionando con el socialismo y que lo naturalicen como algo positivo y se pierdan los valores y las raíces del socialismo real que responde al comunismo. El socialismo es la antesala al comunismo, y esto no lo digo yo, esto está escrito en un libro. ¿Sí? No, hay los dos libros de Marx, el Manifiesto Comunista, no sé cuántos de ustedes lo han leído, pero el paso previo al comunismo es el socialismo. Y hay 10 pasos descritos con detalle, que si quieren podemos armar una charla de eso, que es sumamente interesante para ver lo que implica el socialismo y la antesala a el comunismo. Esto está escrito en un libro, no es interpretación. Esto es la raíz y la ideología marxista que fue plasmada en 2 libros. El Manifiesto Comunista y el Capital. No sé si te contesté, Mati. Sí, me contestaste y por ahí me quedé con algo en el tintero. ¿Qué le dirías a alguien que incluso me puede pasar a mí también, decir, bueno, listo, yo llegué hasta acá. Mira, yo llegué hasta Instagram, que me costó horrores, no me pidan que me meta en TikTok, digamos, ¿no? O sea, creo que si uno quiere seguir innovando, posiblemente al menos tenga que tener una apertura hacia lo nuevo, ¿no es cierto? Bien, vos dijiste la clave. No es que vos tenés que abrirte una cuenta de TikTok. Yo tengo una cuenta de TikTok, pero prácticamente no la uso. Pero no, el tema es que vos entiendas qué es lo que está pasando en TikTok, qué es lo que está pasando en Snapchat. No que tengas una cuenta abierta en cada red social para ver cuáles son las tendencias, sino que vos puedas leer las tendencias. Yo aprendo más leyendo especialistas y expertos que describen lo que pasa en TikTok que participando en TikTok. Con lo cual, no hace falta tener una red social para entender cómo piensa esa generación. Lo que vos tenés que hacer es generar esa red de información confiable que te nutra para interpretar la realidad. Lo que vos nunca tenés que perder es la capacidad de aprender y de interpretar la nueva realidad. Lo que nunca se pierde, independientemente que tengas 80 años, es la capacidad de aprender. El día que vos te rindas y que dejes de eso de lado, perdiste la batalla. Y posiblemente también en nuestras empresas, tener o no tener jóvenes, también tiene impacto, ¿no es cierto? O sea, capaz que hay que tratar de tener apertura, de incorporar gente nueva, o sea, joven, y ir teniendo una cierta rotación para no estancarse en lo tecnológico. Exactamente. Y un gran desafío que tienen las empresas agropecuarias es avanzar hacia la digitalización. La tendencia a nivel mundial, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, con empresas mucho más chicas agropecuarias, es un movimiento no solamente hacia la tecnología, ¿no? Olvídate de la tecnología, pero tiene que ver hacia los sistemas de soporte y los procesos, porque también creo en la tecnología de procesos dentro de la organización. No es nada más la tecnología como herramental, es la tecnología de procesos. El sector tiene muchísimo para trabajar en ese sentido. Bien, gracias Matías por tus aportes. Teddy, siempre tan prolijo pidiendo palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Hernán, buenísimo, excelente, y quería rescatar y me llevo realmente como algo muy valioso el concepto de relativizar
no la importancia, sino el peso de la idea de innovar, del concepto de innovar. Porque es muy común escuchar que innovar es Tesla, digamos, y eso muchas veces a gente más de a pie, como muchos de nosotros, es como que lo que vos hacés, no, vos tenés que Tesla, y ahí eso te, digamos, por ahí a veces te desanima o demás, y me parece que es muy importante eso. Yo me acuerdo, hace muchos años en un congreso CREA vino alguien de afuera, no me acuerdo quién era porque fue hace mucho, y dijo, el que no llegue a la góndola en los próximos años desaparece, nos dijo a todos ahí, nos quedamos todos mudos. Y estamos acá, y qué sé yo, ¿viste? Todo es relativo, y todo cambia, y todo es dinámico, y me parece que cada paso es importante, y que innovar no es Tesla, y que cada cosa que vos puedas hacer funciona y sirve, y te lleva un poquito más adelante. Por eso, muy bueno. Y el tema de esto de aprender permanentemente, la importancia de mantenerse en redes y de mantenerse conectado, como vos decís, o a través de las redes sociales, pero sobre todo a través de las redes que se van generando de personas afines o de empresas o lo que fuera, por ejemplo, CREA, sí, como es, porque de ahí surgen ideas que tal vez alguno vio un sapo y otro vio un caballo, digamos, ¿no? Y eso es valiosísimo. Así que no, muchísimas gracias, porque realmente 2 o 3 conceptos excelentes para llevarse y seguir trabajando. Buenísimo, Teddy, y me encanta escuchar que te haya atravesado. Y es tal cual decís vos. No hay que, de alguna manera, asociar la innovación no solamente con esas grandes empresas, con Tesla, sino con productos. Porque la innovación también es procesos, la innovación también es un modelo de negocio, ¿sí? Una forma particular de llevar adelante tu negocio. Eso también es innovación. Y para ir cerrando, un tema importante, que esto es una interpretación personal como toda la presentación, que no la digo yo, sino que se la escuché a alguien y me hizo mucho sentido y la adopté, que es lo que de alguna manera va a generar las nuevas tendencias de innovación en el sector agropecuario, no lo tenemos que buscar adentro del sector agropecuario, lo tenemos que buscar afuera. Tenemos que ver qué tecnologías de procesos, qué tecnologías de software, qué herramientas se están desarrollando para otras industrias, porque seguramente después se implementen en el sector agropecuario. ¿Sí? Porque si no, nos quedamos con esa imagen de el tractor que se mueve solo, ¿viste? De forma remota a través de GPS. Bien, perfecto, ¿sí? Pero es más que eso, ¿sí? ¿Qué otros desarrollos tecnológicos, cómo de alguna manera la inteligencia artificial puede impactar en el sector agropecuario, en mi empresa? Y hay un montón de ejemplos en ese sentido. Desde el análisis de la información. Ustedes no saben lo que es la inteligencia artificial aplicada a base de datos. Hay un programa que se llama Power BI de Microsoft, que lo tengo. Es increíble lo que hace. Te propone relaciones que nunca se me hubiesen ocurrido y te las muestran estadísticamente. O sea, vos cargas la base de datos en el programa y te hace una cantidad de relaciones que vos no tenés la capacidad de hacer. Lo que después tenés que hacer es filtrar cosas que no tienen sentido con las cosas que sí hacen sentido. Pero hay mucha inversión puesta, y el sector agropecuario, no se olviden que es el que tiene la productividad relativa más alta del país, con lo cual hay mucho para capturar y para ofrecer desde este sector. Bueno, gente, estamos en horario, me encanta cumplir los tiempos, así que nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Chau, chau.